Hola, buen día. Continuando con el temario de la unidad de aprendizaje de odontología forense de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México, el día de hoy vamos a presentar el tema de delitos y faltas que debe de prevenir el personal de salud, y en especial va dirigido a los estudiantes del grupo 2 del 10º semestre de dicha facultad. Mi nombre es Alberto Isaac Correa Ramírez, soy cirujano dentista y soy profesor de este grupo 2 del 10º semestre, cuyas clases son los sábados en el turno matutino. Bien, ya hemos hablado de que la odontología forense no únicamente va a tratar aspectos relacionados con cadáver. Forense viene de foro, de plaza pública, lugar donde se discutían ciertos problemas ya por los romanos, y en alemán viene del bar, que significa barra. Y también uno de los conceptos es dícese del médico adscrito a un juzgado. Para algunas situaciones especiales hay quien lo ha dividido en lo que es odontología legal y forense. Nosotros pensamos que la odontología forense es una, como la mayoría de especialistas, que la imparte y que la aplica a la práctica. Bien, empezando con lo que son los delitos y faltas que debe prevenir el personal de salud, este tema se ha preparado en forma digital para que lo puedan observar los alumnos y así continuar con sus clases, como señalaba yo al principio. Y el temario, que es rico y que lo estamos agotando a través de este instrumento tecnológico que es excelente, y debido a los problemas de la pandemia existente en el mundo, no nada más en nuestro México. Bien, dentro del índice vamos a tocar elementos como es el concepto de derecho, el tipo de normas, la diferencia que hay entre unas y otras. Ya señalábamos en clase al principio también de esta unidad de aprendizaje que todo está normado, ¿sí? Todo está normado. Cuando no se encuentra normado, hay alternativas jurídicas para dar lo que más se pueda a la aplicación del derecho y la justicia. Hablaremos de las personas, de los tipos de personas, ya que el cirujano dentista puede estar en uno o en otro lado, ya lo explicaré en su momento. También hablaremos de la división del derecho en forma general, del derecho penal en forma especial y del derecho civil, que son dos ramas en las cuales los delitos y faltas que debe de prevenir el personal de salud, y en especial el cirujano dentista en cualquiera de sus esferas, en cualquiera de sus lugares, desde ser estudiante hasta ser un especialista o un directivo. Hablaremos también de los derechos humanos, que son importantísimos y que actualmente debemos de conocer para que seamos los primeros en respetarlos, y también solicitar que se respeten esos derechos humanos para nosotros. De algunos tipos de delitos que la experiencia me ha dictado a través de más de 35 años, 40 años para ser exacto, de lo que he visto como perito en odontología forense, y que actualmente, bueno, pues lo hago en forma privada, ya que me encuentro en una situación como docente aquí, pero también como perito de parte, perito ya no oficial, sino de defensa. Hablaremos del daño moral y de lo que es el psicoterrorismo, ¿sí?, que se puede emplear. Estos temas no son del todo novedosos, pero hay algunos, como los derechos humanos y el psicoterrorismo, que hay que agotar para que los apliquemos también. Bien, hablemos de que derecho significa recto, no es sinuoso, ¿verdad? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre o sociedad, o formalmente se puede señalar como un conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado con la finalidad de regular la conducta
humana dentro y fuera de la sociedad. Esto es necesario ya que la modernidad nos la va exigiendo y el orden social. Las normas, las leyes no tienen un valor todos iguales, si bien son importantísimas todas. Hay una pirámide que la vamos a observar aquí a mi derecha, que es la pirámide que señala de Kelsen, la literatura, aunque hay otros especialistas que dicen que Kelsen la tomó de otras personas, pero finalmente nos ayuda a observar y entender lo que es la jerarquización de las leyes formales y materiales. En el vértice de las mismas se encuentran los tratados internacionales. Ya hemos comentado acerca de ellos en clase también, pero hay que recordar que los tratados internacionales tienen pues un poder enorme, y México como ejemplo está con un tratado internacional con Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica. En el vértice se encuentra también nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego vienen las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos, las leyes y los reglamentos fundamentalmente. Entonces hay que ver que estas leyes, hasta las ordinarias, principalmente son leyes en sentido formal y algunas son obligatorias, ¿verdad? Hay otras que no lo son, pero sí va a haber cierta sanción hasta de tipo personal, ¿verdad? O de tipo social. Aclararemos esto en su momento. Dentro de la división del derecho hay dos grandes ramas: el derecho natural y el derecho positivo. Dentro del derecho natural podemos hablar que nosotros tenemos derechos, pero también obligaciones como seres humanos. Por ejemplo, el hecho de nacer en México nos hace, en consecuencia, ser mexicanos de nacimiento, con esos derechos y con esas obligaciones. Tenemos derecho también a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a que se nos respete, pero también nosotros tenemos que respetar tanto a los entes jurídicos, a las personas, a la sociedad. Y está la parte del derecho positivo, que es el derecho vigente. Este se divide en interno y externo. El interno, bueno, pues a su vez lo podemos dividir en público y privado. Dentro del público está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está el derecho penal, el derecho de la familia, el administrativo, el laboral, el minero y procesal, entre otros. Dentro del derecho privado se encuentra el civil y el comercial. Algunos sujetos del derecho, que somos todos realmente, podemos actuar o podemos trabajar como parte del derecho público y como parte del derecho privado en su momento, será explicado también. Y tenemos dentro del derecho positivo, comentábamos, el derecho interno y ahora el derecho externo. O sea, las relaciones que tenemos, ¿verdad?, con otros países. Ahorita con la pandemia que existe, bueno, pues hay tratados que nos orientan, que nos exigen y que nos conviene desde luego seguirlos para evitar contagios y hasta muertes de nuestros conciudadanos. Ahí se encuentra el internacional público y el internacional privado. O sea, alguien que se dedica, por ejemplo, a ciertas actividades con otro país, bueno, pues va a ser regido por este derecho positivo externo. A grandes rasgos es la división del derecho. De las personas hablemos. Fundamentalmente hay dos tipos de personas: las personas físicas y las personas morales. Una persona física es un sujeto, un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos por sí mismo. Ejemplo, un cirujano dentista que trabaja en su consultorio dental privado, o bien para una administración privada, ¿verdad?, en una clínica, en un hospital, ya sea él general o especialista,
¿Cómo este tema se trata de delitos y faltas que debe prevenir el personal de salud? Bueno, pues lo podemos llevar también al campo de los médicos, de las enfermeras, de los psicólogos y hasta del personal administrativo que llega a trabajar o que trabaja en estas instituciones de orden privado. Y también están las personas morales. Estas pertenecen a una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, un fin que debe de ser lícito, desde luego. Y, por ejemplo, tenemos a las sociedades mercantiles o a las asociaciones civiles o sociedades civiles también. Aquí encontraríamos ejemplo a la Asociación Dental Mexicana para el caso de los cirujanos dentistas, a la Academia Nacional de Estomatología, al Colegio de Cirujanos Dentistas, que son nuestros organismos rectores, morales, éticos, técnicos, de lo que es, en consecuencia, el campo de la odontología en México. El cirujano dentista, retomando un poco de lo anterior, puede trabajar en una institución de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y puede hacerlo como cirujano dentista general o especializado y tendrá obligaciones y derechos. Ahí será un servidor público. Este servidor público debe de tener y tiene a la vez obligaciones, tiene derechos y es mucho más sancionado que otra persona en el caso de cometer delitos, de cometer faltas. Y en el derecho privado, como decíamos, en su consultorio o en una clínica privada, pues va a tener también reglas técnicas que respetar, debe de haber un contralor científico y desde luego debe de haber un margen de limitaciones, de derechos y de obligaciones para el mismo cirujano dentista en cualquiera de sus esferas. Uno de los elementos del derecho nos señala que el desconocimiento del mismo no nos exime que se nos puedan aplicar las normas. Bien, dentro de otro tipo de normas, porque le hemos dado énfasis a las normas jurídicas, que hablaremos un poquito más tarde, como son las normas morales. Estas surgen de los valores que a cada persona se les haya inculcado en su núcleo. Desde su niñez, ahí va a intervenir el amor de los padres, ¿verdad? De los hermanos, si se tienen, desde luego de los vecinos, de la escuela, de los profesores, de las experiencias positivas, negativas, del amor, del desamor y hasta aspectos de orden genético que llegan a influenciar en el aspecto moral, pero se forman a través del camino que recorre y son diferentes dependiendo del núcleo social, del núcleo familiar en que se encuentre uno. También se encuentran las normas sociales. Son todas aquellas líneas, aquellos valores, prácticas que se utilizan en una sociedad. En ocasiones son costumbres o bien se marcan las mismas en lugares por esos usos y costumbres que se llevan. Ejemplo, hasta la vestimenta. Yo les comentaba que en algunas universidades del sur de nuestra República Mexicana hace tanto calor que a los alumnos se les permite ir de short, ir de playera, no así como aquí en la ciudad de Toluca, donde hace frío y bueno, tenemos otro tipo de vestimenta, de ropa. Ejemplo, les ponía yo y les recuerdo que hay fiestas en las cuales organizaciones sociales para celebrar, digamos, una graduación, como va a ser pronto la de ustedes, y se les solicita que pues vayan de traje, tal vez de smoking, y las señoritas, las doctoras, bueno, así como las profesoras y los profesores vayan de acuerdo al lugar y de acuerdo a lo que se ha pactado, de un color, de una forma, etcétera. No obstante, también les he comentado que existen algunos sujetos que no respetan estas normas sociales y bueno, en consecuencia, el hecho de no cumplirlas, pues va a haber pues ciertas reglas, pero va a haber ciertas sanciones que son por la sociedad,
¿verdad? Que no es bien visto simple y sencillamente el hecho de que no acuda uno como se le ha invitado.